Muy buenas noches. Iniciamos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor desde Bogotá, Colombia. Seguimos entonces haciendo un estudio sobre la historia, sobre la Reforma particularmente, con el académico Joel Sarman, que hoy continuaremos la tercera parte de Juan Calvino. Buenas noches, hermano Joel. Muy buenas noches. De nuevo queremos agradecerle porque siempre se aprenden cosas nuevas y reconocer la historia es tan importante. Y algunos de nuestros oyentes nos han escrito al WhatsApp, al chat de la emisora y le mandan saludes y le mandan agradecimiento, hermano. Qué bueno. Y gracias a ellos por escucharnos. Entonces sigamos adelante, hermano. Juan Calvino, tercera parte ya. Muy bien. Entonces dejamos la última vez a nuestro protagonista Juan Calvino de regreso en Ginebra. Y debemos recordar, lo habían corrido por un desacuerdo en cuanto a la eclesiología, cómo hacer las cosas en la iglesia, en específico en cuanto a la disciplina, cómo ejercerla. Se habían por consecuencia quedado sin liderazgo firme y necesitaban a alguien que los pudiera liderar. Mientras tanto, que no está en Ginebra, Calvino aprende de Martin Bucer en Estrasburgo. Martin Bucer es un hombre más dado a la mediación y de él puede aprender Calvino en vez de aprender de su amigo Farel, que no es tan dado a la mediación y es más impulsivo y más impetuoso. Y Bucer, un hombre de tranquilidad que busca pues que la gente se lleve. En Estrasburgo, Calvino sigue alzando su perfil con sus libros, porque sale la segunda edición más amplia de la institución de la religión cristiana y sale su comentario sobre Romanos que verdaderamente enfoca la visión de la Reforma en una exposición de un libro de la Biblia. Bueno, ¿qué hace ahora Calvino? Tiene que organizar la ciudad. Su primera tarea es ordenar el ministerio. Primero pone en orden la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? No debemos pensar de la iglesia en Ginebra como una iglesia local, ¿sí? No debemos pensar, Calvino estuvo en esta iglesia de este sector de la ciudad. No, estamos hablando de una iglesia territorial. La iglesia de los territorios gobernados por la ciudad de Ginebra. Los pastores de la ciudad y sus territorios es lo que componen lo que estamos llamando en este momento la iglesia, porque eso es lo que Calvino y la gente en Ginebra piensa como la iglesia. Y esos pastores de la ciudad y sus territorios están divididos y demuestran faltas. Y es de esperarse, porque recordemos, estar en esta iglesia no es algo voluntario. Si uno vive ahí, tiene que estar en la iglesia. Nadie dice, yo me voy a unir a los bautistas y tú vete con los presbiterianos y allá están los anglicanos y aquí están los... No, nadie dice eso. Todos están en una región donde tienen una misma religión, porque no hay libertad de religión y no toleran variaciones eclesiológicas dentro de la misma religión. Eso es parte de la situación y es parte de lo que genera dificultades a través de los años. Todos los pastores tienen que someterse al mismo régimen. Todos tienen que creer la misma teología protestante. Pronto vienen las confesiones protestantes, que son un fenómeno nuevo en el cristianismo, que son documentos con una expresión más completa y detallada de la doctrina, que son símbolos o sistemas representativos de la enseñanza completa de la Biblia. Todos tienen que tener la misma confesión. Eso es difícil lograr, aunque sea una ciudad pequeña como lo es para nosotros hoy Ginebra. Pero es como tienen que funcionar las cosas y tienen que aceptar la disciplina y el orden que determina el magistrado, es decir, el gobierno de la ciudad. Entonces, es una situación con bastantes oportunidades para diferencias y problemas.
Calvino quiere hombres de buena educación y quiere hombres con ciertas habilidades. Lo que hace entonces, va organizando la ciudad de Ginebra y va organizando la iglesia, lo que hace es preferir hombres de familias más prósperas, porque suelen tener habilidades sociales que la gente de clase más baja no siempre tiene. Y suele preferir hombres de Francia. Sí, en Francia, donde hay persecución, existen muchos hombres con las cualidades que busca Calvino, que las que existen gente así en Ginebra. Y como en el momento está agitada su patria, está agitada Francia, Calvino pudo conseguir gente capaz y de la clase social que estaba buscando. Al no estar agitada y azotada su patria, pues no hubiera conseguido lo que buscaba para Ginebra. Entonces lo que hace a través de los primeros 5 años es de llenar el consistorio, que es el grupo de pastores, de todos los pastores, se llama el consistorio, ese grupo de pastores con el que él trabajó, lo llena de hombres de su parecer y más o menos de su clase social, ¿sí? Porque tienen lo que él está buscando y muchos de ellos en Ginebra son extranjeros, como lo es él. Entiendo, que, aunque esto parece increíble, que solo uno de los pastores de la compañía que consideró Calvino era un nativo de Ginebra. Los demás eran extranjeros. Es como si estuviésemos en Bogotá y dijéramos, para Bogotá no queremos colombianos que sean pastores. Lo que queremos son venezolanos. Y es un venezolano que está encargado y él dice, no, es que los colombianos pues son muy buena gente, pero no entienden las cosas bien y yo voy a traer venezolanos para que hagan las cosas. O como hicieron en Venezuela, que dijeron, no sirven los venezolanos, vamos a traer cubanos a que hagan las cosas aquí. Es lo que está haciendo Calvino en Ginebra. Es lo que resulta. Quizás no es su pensamiento que tienen que ser franceses, pero es lo que resulta. Y que solo un pastor que consideró para la compañía fue nativo de Ginebra. Calvino así domina y organiza esta importante parte de la iglesia. Es algo que protestantes exiliados de sus países, cuando vienen, admiran el orden. Y es un importante legado de la contribución de Calvino, que otras personas vinieron a Ginebra, vieron el orden, vieron cómo eran los pastores y dijeron, esa es una buena iglesia y así hay que hacer las cosas. Esto influyó en la formación en Inglaterra de lo que es el puritanismo, porque el orden de Ginebra inspirará el puritanismo en Inglaterra y será importante entender eso para entender lo que querían hacer después los puritanos. El resto de Suiza admira a Calvino por lo que él puede lograr, pero no le siguen en su eclesiología. En el resto de Suiza, el gobierno controla la disciplina de la iglesia y solo en Ginebra Calvino tiene una iglesia que se autodisciplina y no depende del control del gobierno para hacer esas decisiones. Hablemos un poco de este consistorio. ¿Qué es lo que controlaba? ¿Hay una pregunta? Carlos dice lo siguiente. Cuando se habla de la eclesiología, ¿es un solo punto o varios puntos en los que se estaba en desacuerdo? Esa es una muy buena pregunta. Yo no sé si tengo la respuesta completa. Sí sé que están en desacuerdo en cuanto a la Santa Cena, ¿sí? ¿Quién admiten a la Santa Cena? El magistrado quiere decir, nosotros vamos a determinarle eso y le dejamos saber. Y Calvino dice, no, eso lo tiene que manejar la iglesia. Los pastores determinan quién se acerca a la Santa Cena y quién no. Entonces hay un desacuerdo por lo menos en ese punto. Supongo que habrán desacuerdos en más. Me parecería muy raro y muy extraño que no hubiese, pero la verdad no sé.
Ok. Hablemos un poco del consistorio y qué es lo que controlaba. Controlaban la disciplina en la iglesia. Como ya hemos dicho, porque Calvino no regresó a Ginebra sin lograr primero que el Consejo de la ciudad le cediera la disciplina al ministerio y no lo retuviera en el magisterio. Entonces el ministerio, los pastores, son los que disciplinan. El consistorio controla eso, se reúnen los pastores para hacer eso. El consistorio también controla quiénes son candidatos al ministerio, ¿sí? Por eso lo puede controlar Calvino y no la gente de Ginebra. Los candidatos al ministerio, los pastores los consideraban, los evaluaban, los colocaban, ya sean en las zonas rurales fuera de los muros de Ginebra o en los más prestigiosos puestos dentro de los muros. Ginebra era una ciudad amurallada y era una ciudad muy apretada en este momento. Tumbaron en un momento las casas fuera de las murallas y todos se tuvieron que meter dentro si no vivían en una de las aldeas por ahí. Y se metieron por dentro porque estaban esperando una invasión. Parte del problema en Ginebra es que es una ciudad con poco espacio y luego le llegan además extranjeros desplazados de Francia. Entonces eso crea tensiones y inestabilidad en Ginebra. El consistorio está sobre los candidatos al ministerio y los están poniendo y también están sobre los problemas de esta ciudad apretada. El consistorio se reunía cada mes y era una reunión de los pastores para orar, para animarse y para considerar qué van a hacer con los problemas. Como ya hemos dicho, ejercían la disciplina en varios temas. El más común son los pleitos entre la gente casada, los pleitos. Y el segundo más común es el tema del adulterio o la fornicación. Pero controlaban muchas cosas. Castigaban a los borrachos, los que andaban borrachos. Falta de asistencia a la iglesia también castigaban. Les preguntaban a la gente, ¿usted ha ido? Si afirmaban, por ejemplo, leí un caso de una mujer, le preguntaron, ¿usted ha ido al culto? Sí, yo he ido al culto. A ver, le dijeron, ¿qué predicaron? Es que no me acuerdo. Que por qué no ha asistido a su marido. Es que está de viaje. Que si sabía usted la oración que hay que decir antes de la Santa Cena, no que solo lo hace en latín, que se la aprenda en francés y regrese en un mes cuando se haya aprendido la oración que hay que decir antes de ir a la Santa Cena, señora. Bueno, y así le hacían. Esos son algunos de los casos. Estuve mirando en la biblioteca y los tienen en francés porque las notas eran en francés. Son como 10, 12 tomos de los minutos del consistorio de Ginebra por años, ¿sí? por muchos años, algunos años metidos en un tomo. Los están traduciendo ahora al inglés, pero solo vi una copia de el primer tomo de esa traducción. Pero es muy interesante leer los casos pastorales en los que se metían. Ellos regulaban las irregularidades matrimoniales. Una mujer les explicó que ella vivía con sus padres porque su esposo en otra ciudad la dejó para irse a la guerra y que su esposo nunca pidió un divorcio, sino que la dejó sin plata y se fue. Pues resulta que ella tenía una hija que no era de ese esposo. Entonces el consistorio se metía a esos líos de la vida y trataba de entender, trataban de buscar información en donde era debido. Por ejemplo, mandaron a la otra ciudad a ver si la señora de verdad estaba casada con este hombre y que si sabían que tenía una hija que no era de su esposo y que dónde estaba el esposo y qué estaba haciendo y que si en realidad nunca pidió divorcio y por qué dejó a su esposa. Buscaban información en donde era debido, buscaban castigar al culpable y buscaban apoyar al inocente. Y en todo esto era para promover la vida piadosa y tener religión sana y robusta en Ginebra. Es decir, ellos buscaban estos asuntos y los examinaban de forma muy perseverante. Y hay caso tras caso tras caso así. Entonces, podemos ver entonces que como nos explicaba Joel, básicamente
la religión era la que regulaba la sociedad en Ginebra. Sí, sí, sí. A eso nos estamos dirigiendo. Sí, está regulando en forma muy penetrante, ¿verdad? Lo que hace la gente por regular la sociedad. Desde el chat, no, desde el WhatsApp, perdón, nos hacen una pregunta. ¿Los tipos de castigos eran según el nivel del pecado? Sí, variaban. Algunos eran multas, algunos eran que tienen que pasarse un tiempo en la cárcel. Eh, y, y- y- y también si, o sea, si cometían fornicación la primera vez, un castigo más ligero, la segunda vez otro castigo peor, la tercera vez ya una multa grande, lo echan a la cárcel y no sé qué. Habían niveles, sí. Cuando ellos estaban, digamos, en su organización eclesiástica en relación a lo social, ¿cómo, cómo organizaban esos castigos? Es decir, por ejemplo, las multas. ¿De dónde sacaron lo de la concepción de la multa? ¿De dónde sacaron sí, llevarlos a la cárcel? Sí, es una buenísima pregunta porque nos lleva al tema. O sea, es muy preciso hacer esa pregunta porque nos hace dar cuenta que lo que están haciendo es tomar la función del gobierno secular y están poniéndole a la iglesia, si no saben cómo separarlo, no saben cómo distinguirlo y hacer las cosas, pues esto nos toca a nosotros y esto nos toca a ustedes. Si quieren hacer la disciplina, toman lo que hacía el consejo de la ciudad y lo hacen en el consistorio y como que dejan al consejo de la ciudad sin empleo, pero no lo dejan sin empleo. Sería interesante mirar las notas, comparar las notas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el consistorio y ahora qué hace el consejo de la ciudad? Porque ahí están tomando eso. ¿Quién multa a la gente? El gobierno. ¿Quién los echa a la cárcel? El gobierno. Y le están como recomendando al gobierno, tomen a esto y échenlo a la cárcel, que nosotros sabemos que hizo eso y ya lo juzgamos. Y a veces, digamos, en un sentido, eso se ve como provechoso, ¿no? Que Ujú. la iglesia tenga el control también del gobierno. En este caso, ellos no saben separar esas instituciones exactamente, porque vienen del concepto que hemos tratado de explicar de la cristiandad, ¿sí? De una sociedad basada en ideales cristianos en las que pues todo se penetra y no hay diferentes esferas de autoridad, se puede decir. Marta nos hace una pregunta con relación a lo que estábamos hablando. ¿Esta situación fue algo negativo para que avanzara la reforma protestante en toda Europa? Pues puede asemejar a a un legalismo y de cierta forma hacer las tareas de las autoridades gubernamentales en lugar de mirar la parte doctrinal y espiritual. Pues la parte doctrinal y espiritual no creo se quedó atrás. Y eso se debe al mucho trabajo y la organización de Calvino. No creo que podemos decir, quizás se quedó atrás. A mí me parece que prácticamente es una locura. O sea, no quiero vivir en una situación como la fue Ginebra bajo Calvino. Pero la verdad es que sí avanzó la reforma, ¿sí? O sea, por más que uno no esté de acuerdo con lo que hicieron y por más que uno pues se dé cuenta que eso no pudo durar. Las generaciones, después de Calvino, los casos que trataba el consistorio cayeron, ¿sí? No están tratando todas las cosas, cayeron, se dieron cuenta, no podemos mantener o no podemos sostener este nivel de, de control y no se hicieron las cosas así después en Ginebra. Y no creo que se puede mantener eso a largo plazo, pero quiero que esto condujo a un mal.
Y creo que esto tiene que ver con un principio del estudio de la historia, que es que las cosas no son así de sencillas. Siempre queremos buscar esto a qué lleva y esto aquí a qué lleva. Podemos entender esas cosas en cierta medida, pero por otro lado no podemos entender todo y no siempre, la historia no siempre nos da los resultados que pensamos. Y a veces las cosas pues llegan a un bien que uno espera, no pueden tener ningún bien. Esto tiene, una hermana pregunta, ¿esto tiene un parecido de alguna manera con la Inquisición? Pues yo lo dudo, en cierta forma no, pero quizás, y es la pregunta, en cierta forma tiene un parecido. Pues en el sentido de que están preocupados de que si dejan las cosas, si no controlan las cosas, se va a echar a perder todo lo que tienen. Se va a echar a perder su sociedad. Porque ellos no tienen tolerancia de religión y no la van a tener por otros 200 años. Pues porque todos temen que si toleran otra religión, Dios los va a castigar y su sociedad se va a echar a perder. ¿Qué tal si dejamos, dicen, entrar musulmanes? No, esa es una falsa religión, van a tirar todo. ¿Qué tal si dejamos entrar los anabaptistas? No, ellos están locos, van a tirar todo y Dios nos va a juzgar como sociedad por no responsabilizarnos. Y en ese sentido lo que hacen en Ginebra y la Inquisición son fenómenos parecidos. Listo, hermano, seguimos adelante entonces. El consistorio también regulaba los baños públicos, porque parece que no habían determinado si los hombres y las mujeres podían usar los mismos baños, ¿sí? Entonces el consistorio se metió a decir, los hombres por este lado, las mujeres por este lado, y no se deben cruzar y todo eso. Adulterio y fornicación son el tema que casi más trataban. Creo que las peleas domésticas son lo que más trataban y después el adulterio y fornicación. Un ejemplo. Un panadero casado y con 5 hijos cometió fornicación por unos meses con una muchacha huérfana que era una sierva en su casa, que era una muchacha que ahí les ayudaba. Ella se embarazó. Él fue ante el consistorio a confesar todo, muy arrepentido. La muchacha, desde el sábado antes de que se reúne el consistorio, consiguió un novio y se iba a casar. Quizás sabía que algo iba a suceder. Este novio estaba, o quizás hicieron algo, él y ella y el panadero. Porque este novio estaba listo para casarse con ella y recibir al hijo de su novia con tal de que el panadero le pagara 40 florines. Y entonces el consistorio está adjudicando esto, que si paga los 40 florines, que si la niña dice que sí y se casan, que si el novio está satisfecho, que piensa el panadero, todo eso. Y yo veo, bueno, esto es lo que ya dijimos por las preguntas, ¿verdad? Que la disciplina de la iglesia está tomando funciones del gobierno, está multando a la gente. Y la iglesia no tiene por qué estar multando jamás a nadie. Porque, como dijimos, no existe bien el concepto de la separación de las dos instituciones. Era entonces el consistorio una corte religiosa con muchos aspectos civiles. Nunca funcionó después como lo hizo en los días de Calvino, pero sí se metió en muchos asuntos. Y es por esto, porque están reformando a una gente que en realidad no tiene una cultura protestante. Están tratando de cambiar la moralidad y los modales. Y realmente la gente no tiene por qué querer o buscar una cultura protestante por la situación política. Eso lo explicamos la última vez. Pero la gente no tiene gran ánimo para reformarse. Y el trabajo que quiere hacer Calvino es muy completo. Por otro lado, porque tienen una ansiedad los líderes de consolidar y poner firmes bases para que la reforma dure
Ellos hacen esto para que el cambio llegue hasta los detalles de la vida de la gente. Y es una de las fortalezas de Calvino, que tiene una visión más penetrante de lo que significa la reforma. Y ve que la reforma señala que la vida europea tiene que cambiar o la reforma no se queda. Aún así, para mí es demasiado. No creo que hubiera vivido yo muy contento en la Ginebra de Calvino. Pero, no digo eso por despreciar lo que él hizo, pero porque personalmente pues me parece pesado. En las generaciones después de Calvino, como dije, no se metieron tanto en la vida de la gente. No creo que es porque la gente se volvió mejor. Yo creo que la gente sigue más o menos igual, aunque sí adquirió una cultura protestante y no una cultura católica. Quizás vigilaron con menos ardor la vida de la gente. O quizás pues se dieron cuenta que la reforma tenía buenas bases y no había que hacer todo ese trabajoso trabajo que hacía el consistorio antes. Por otro lado, es difícil siempre sostener toda una sociedad de alto compromiso cristiano, y no creo que el mundo se ha dado cuenta de esto, pero esto es lo que va a suceder especialmente en los Estados Unidos, en la Nueva Inglaterra, con el experimento puritano de los congregacionalistas de tener una sociedad de alto compromiso cristiano, aún más allá de lo que hace Calvino, que no fue posible. Y es un problema que todavía tenemos. ¿Cómo controlar la moralidad pública en nuestros países? ¿Cómo controlar la moralidad pública? ¿Hasta qué punto legislamos la conducta de la gente? ¿Sí? Por ejemplo, creemos que el homosexualismo es una perversión sexual. ¿Cuánto legislamos en contra de eso? ¿Somos celosos o dirigimos el celo hacia hacer ciertas cosas y no todas? ¿Hay una pregunta? Sí, hermano. Arlington pregunta. Hoy en día hay iglesias que creen o aplican esa forma de ver el consistorio, que había en Ginebra. No, yo creo que todo mundo, que yo sepa, en el mundo reformado, hasta los más serios, nadie se comporta así y dirían que pues eso ya es demasiado. Todos de los que yo conozco, o sea, si esto se diera en una situación actual, pues dirían a lo mejor, lo mejor que se puede decir que son una secta como los Testigos de Jehová o los Mormones, donde les regulan muchos detalles de la vida, y, les dicen cómo hay que vestirse y todo, y todas esas cosas. O es una secta pues más dañosa que esas sectas que no tienen tanto, no tienen un beneficio social, ¿verdad? Nadie se molesta si vive en un barrio con Testigos de Jehová o Mormones, porque son gente moral y bien, hay sectas peores que ellos. Quizás ellos pues controlan de una forma exagerada. Pero no creo que hay nadie hoy de los reformados que diga que así hay que hacerlo, aunque se estudia mucho lo que hicieron en Ginebra. Listo, hermano, seguimos entonces. Ok. Entonces, moldearon así su sociedad. Otra cosa que queremos comentar hoy es cómo consolidó su control sobre el orden de Ginebra Calvino. Para 1546, Calvino regresó en 1541, así que 5 años después, 1546, Calvino tenía organizado bajo su dirección todo es el ministerio. Lo que hace entonces es volverse al magistrado para consolidar su posición. No se queda con solo organizar la iglesia. Regresando a 1541, una de las facciones políticas dominaba el gobierno de Ginebra, ¿sí? Habían partidos políticos, facciones políticas en Ginebra. Calvino regresó y la facción política dominante que lo regresó
le dio dos tareas. La primera era escribir la regulación que implementarían en la iglesia de Ginebra. Es decir, lo que es la ley para la iglesia en Ginebra se la dieron a Calvino para escribir, y eso le da control del proceso para implementar su visión, ¿sí? También le dieron la segunda tarea de escribir la Constitución de la República de Ginebra. Y Calvino es apto para esto porque, recordemos, su capacitación es como abogado. Entonces, estas dos tareas le dan a él un poder legislativo. El orden que él quiere imponer al nivel del derecho y de ley, y él puede usar eso para implementar en la realidad diaria a través de los años su visión de la reforma. Vamos a hacer una pausa, hermano. Yo creo que queda aquí bien, ¿verdad? Ok. Listo. Hermanos, ya regresamos. Cualquier pregunta que quieran ustedes pueden hacerla por el WhatsApp o por el chat de la emisora y estaremos atentos. En unos segundos regresamos.